Gracias por estar con nosotros en la transmisión del plenario legislativo. Bueno, ya ustedes vieron, la sesión dio inicio. Sin embargo, como único proyecto se encuentra el convocado por el Poder Ejecutivo y que los diputados quieren aprobar cuanto antes, y es la rehabilitación de la Ruta 32. Esperaremos a ver en qué termina la reunión de fracción para seguir analizando este tema y dar por concluido tal vez el primer debate acá esta semana en la Asamblea Legislativa. Por lo pronto nos encontramos con el diputado Gerardo Vargas del Partido Unidad Social Cristiana para conocer algunos temas, algunos proyectos que han presentado como partido y también de otros temas, porque don Gerardo es el presidente de la Comisión de Agropecuarios. Muy buenas tardes, don Gerardo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Es un gusto estar en el canal legislativo. Don Gerardo, ustedes han presentado un proyecto de patrimonio natural, así le llaman, del estado y bienestar de los habitantes en la zona marítimo terrestre. Este tema ha sido ventilado, discutido en muchísimas oportunidades acá en la Asamblea Legislativa. ¿Qué aporta este proyecto? ¿Dará viabilidad para que de una vez por todas pueda pasar un expediente de este tema? Bueno, este proyecto, el tema de zona marítimo terrestre es muy complejo. Sabemos que en la zona marítimo terrestre existen recursos naturales importantes de conservar para el Estado costarricense. En 1977, cuando se aprueba la ley 6043, se establece un régimen especial que pretende dar seguridad jurídica a los habitantes de esas zonas, seguridad jurídica a los inversionistas en esas zonas e impulsar el desarrollo en los municipios costeros. 37 años después, en realidad no se han logrado los objetivos, no existe un desarrollo costero ordenado y sostenible como el que se quiso por medio de la ley 6043. Hay una serie de problemas, una serie de obstáculos que han tenido los habitantes costeros para tener seguridad jurídica y para generar desarrollo. Dentro de eso, la ley forestal en el 95 introduce el concepto de patrimonio natural del Estado. Entendamos que este proyecto de ley va dirigido al patrimonio natural del Estado, a las zonas donde hay patrimonio natural del Estado en zona marítimo terrestre. O sea, no es solo zona marítimo terrestre ni solo patrimonio natural del Estado. Son terrenos ubicados digamos, en un sector frágil del territorio nacional, frágil por los recursos que tiene, por la biodiversidad que hay que conservar, pero vamos a ver, básicamente el proyecto lo que hace es reconocer la existencia de algunos poseedores en zona marítimo terrestre, en donde también hay patrimonio natural del Estado, y son posesiones, digamos, que tienen cierto tiempo, son habitantes que tienen cierto tiempo de no tener seguridad jurídica. Entonces lo que el proyecto hace es tratar de dar seguridad jurídica a esos habitantes de zona marítimo terrestre o de patrimonio natural del Estado en zona marítimo terrestre. Resuelve como la tercera parte de toda la gran problemática de zona marítimo terrestre, que es lo que tiene que ver con patrimonio natural del Estado. Vamos a ver, hay una riqueza natural importante que tiene el Estado costarricense, y esa riqueza natural se supone que quien debe protegerla es el Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Si nos vamos a ver cuánto del territorio nacional es patrimonio natural del Estado, nos damos cuenta que más del 50%, más de la mitad del país es patrimonio natural del Estado. Zona marítimo terrestre y fuera de zona marítimo terrestre, lo cual hace que sea imposible para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación cumplir con su labor, o sea, proteger más del 50% del territorio nacional con 1.300 funcionarios es realmente difícil. Entonces, lo que hace el proyecto es buscar la solución en la gente, es impulsar un concepto de conservación con gente, es generar en esas zonas que son patrimonio natural del Estado, pero además en zona marítimo terrestre, un contrato, una concesión mediante un contrato de responsabilidad ambiental, en donde quien está poseyendo, que en todo caso sigue poseyendo, lo haga de forma legal, ¿verdad? Tenga seguridad jurídica a través de una concesión, pero sometido a un contrato de responsabilidad ambiental firmado de forma tripartita entre el particular, el MINAE o el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y la municipalidad respectiva.
en este contrato en particular se compromete a mantener el patrimonio natural del Estado en igual o mejores condiciones que las que actualmente se encuentra y paga un canon que va a mitad para la municipalidad y mitad para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para que se pueda hacer por parte del Estado lo que es la fiscalización. Aquí lo que proponemos es una alianza público-privada para proteger los recursos naturales con responsabilidad. ¿Cabría en el caso, don Gerardo, de que si la persona no cumple con ese contrato, se le retire la concesión? Por supuesto. Si la persona no cumple con el contrato de responsabilidad ambiental, la idea es que pues, el Estado pueda eliminar el contrato y pueda proceder a hacer lo que corresponda. Por eso precisamente nosotros creemos que si bien el Estado es el principal llamado a mantener la conservación del patrimonio natural del Estado en esas zonas, tiene imposibilidad material, cayendo la realidad de ejercer un control absoluto de todas esas zonas que representan, sumando, como le digo, zona marítimo y fuera de zona marítimo, más del 50% del territorio nacional en terrenos de más de 2 hectáreas, en donde existan más de 60 árboles de más de 15 centímetros según la ley forestal, y eso hace que haya miles de terrenos por todo el país en donde el Estado tiene patrimonio natural del Estado y implica la insuficiencia de recursos por parte del Estado para poder atender el problema. Lo que estamos proponiendo es meter al particular, meter a la persona, al administrado, meterlo dentro de su rol de, a que pueda tener seguridad jurídica en el uso de esos bienes, pero también con responsabilidad mediante los contratos tripartitas de responsabilidad ambiental. En el caso contrario, si cumpliera con todos los requisitos y por años conserva el terreno y lo explota, ¿podría heredarlo a los familiares como actualmente sucede? Sí, ahí se presenta esa posibilidad, efectivamente. Lo que pasa es que aquí lo más importante de esto es que muchas veces castigamos al que hace la tarea. Quien conserva, quien mantiene en su terreno un terreno con condiciones para ser valorado como patrimonio natural del Estado, al final de cuentas es castigado porque no se le da un título de propiedad, no se le da una concesión, se le cierran todos los espacios porque simple y sencillamente es patrimonio natural del Estado. No puede pues, transmitir ese derecho, no tiene en este momento ningún reconocimiento de derecho, y caso contrario, a quien no conserva, a quien acaba con el bosque y termina teniendo un potrero, se le da título de propiedad, se le da concesión, se le dan todas las ventajas y termina siendo un incentivo perverso, termina premiándose a quien no hizo la tarea. Don Gerardo, ¿en qué se diferencia este proyecto de algunos otros que han estado y que han llegado a punto a aprobarse y que aún no? Bueno, ha habido diferentes iniciativas, pero sobre patrimonio natural del Estado, teniendo una visión realista, como la ha tenido los 20 diputados que hemos presentado este proyecto, de 5 fracciones diferentes: Unidad Social Cristiana, Partido de Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Movimiento Libertario y Renovación Costarricense, si no me equivoco, Restauración Nacional, no recuerdo cuál de esos partidos, pero 5 partidos tuvieron la visión de impulsar un proyecto realista, un proyecto en donde se le entra un tema álgido como es el tema del patrimonio natural del Estado. Nos decían el otro día, bueno, ¿cómo van a convencer a los ambientalistas radicales? Decíamos, nosotros no queremos convencer a los ambientalistas radicales, ni queremos convencer tampoco a los desarrolladores radicales. Queremos proponer una solución que sea equilibrada y que sea sostenible para el bien de los recursos naturales y también para el bien de los habitantes de zona marítimo terrestre. Don Gerardo, vámonos a la Comisión de Ambiente de Agropecuarios, donde usted es presidente. Una serie de audiencias se han desarrollado allá para conocer el expediente de moratoria a los transgénicos a nivel nacional. Entiendo que hay otros expedientes ya más agilizados. Cuéntenos cómo avanza ese tema aquí en la Asamblea. Sí, el tema de moratoria a transgénicos, se aprobó un informe negativo de mayoría. 5 diputados estuvieron, creo que en 8 ese día, 5 estuvimos a favor del informe y 3 estuvieron en contra, si no me equivoco, en donde
vamos a ver, el razonamiento del informe de mayoría negativo es por cuanto, número uno, no se fijan, se hacen una serie de razonamientos, pero los principales de los que me acuerdo es, no se fija cantidad de años para la moratoria, lo cual viene a ser una especie de prohibición. Es decir, una moratoria es cuando se dice, bueno, voy a tantos años, no voy a ejercer tal actividad. Resulta que acá el proyecto lo que indicaba era que hasta que no hubiese consenso científico y técnico en que los transgénicos no causaban daño, y escuchamos, no sé, 40 o 50 especialistas decir que eran malos y 40 o 50 decir que no había ningún problema. En definitiva, esta discusión ha llevado décadas, no vamos a encontrar consenso, entonces no sería una moratoria, sería una prohibición, ¿verdad? Lo que el proyecto plantea. Eso por un lado, pero además ha surgido la duda entre algunos compañeros, bueno, si la administración actual está tan interesada en realizar una moratoria de transgénicos, ¿por qué no lo ha hecho vía decreto? Se puede, es posible. Bueno, lo hicieron en el caso de gasificación de derechos, se hizo en el caso de la minería a cielo abierto, se ha hecho en otros casos y no entiendo por qué razón el Poder Ejecutivo no, vino el ministro de Agricultura a tratar de convencernos que era importante esa moratoria y bueno, no entiendo por qué razón entonces el Ejecutivo no lo ha impulsado vía decreto como sí la han impulsado en otros casos. Esa respuesta no la hemos tenido por parte del Ejecutivo. ¿Por qué por decreto sería menos gravoso que por ley? Bueno, es que si pasa por ley de esa forma abierta, como que si fuera una prohibición, eso es irreversible prácticamente, porque después con solo un diputado que se oponga a traerse abajo o a modificar la ley para volver a abrir la posibilidad de liberación, bueno, o investigación también. Investigación, se limita la investigación, ha sido uno de los puntos más cuestionados. Después de volvernos mediante una ley va a ser más complicado, mientras que si fuese por un decreto, pues si hubiese consenso y demás, se va a lograr de forma más efectiva y más rápida. Entonces, en la discusión en agropecuarios de ese tema está cerrada. No, no está cerrada. Ya se aprobó el informe negativo de mayoría y ahora se está discutiendo el proyecto por el fondo. ¿Es probable entonces que lo manden al archivo? Mire, la discusión vendrá esta semana, pero pareciera que eso es lo que procede. Después de este tema, don Gerardo, ¿qué más tienen en agenda ustedes en agropecuarios? Mire, desgraciadamente en el caso de agropecuarios estamos bastante limitados a moratoria, que es lo que nos tiene convocados el Poder Ejecutivo. También se convocó un proyecto de la ley el proyecto de ley para un subsidio del seguro agropecuario, ¿verdad? Ese proyecto está convocado y hemos tratado de impulsarlo. Y hay otro proyecto que tiene que ver con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y las acciones. Desgraciadamente no se convocaron algunos proyectos importantes en el tema de energía. El de cogeneración. Por ejemplo, y el del tema de energía geotérmica, ¿verdad? No están en este momento, pero bueno, estamos tratando de sacar lo de moratoria, de terminar la discusión y que los legisladores expresen su voluntad. Creo que es importante avanzar con el tema del subsidio al seguro agropecuario. ¿Podría explicar ese, que es un tema novedoso en la comisión? Sí, los seguros de cosechas son seguros que mundialmente utiliza el agricultor. Aquí en Costa Rica se utilizan muy poco y pareciera un círculo vicioso en el sentido de que al utilizarse poco se vuelve más caro. Y al estar más caro es un incentivo para que el agricultor no lo consuma. Lamentablemente el agricultor aquí no tiene la posibilidad de apoyarse en un seguro porque los precios del seguro son realmente inaccesibles, son muy pocos. Recuerdo, si no me fallan los números, el año pasado aseguraron sus cosechas como 500 agricultores. Eso es un porcentaje muy pequeño para la cantidad de agricultores. Los grandes productores tendrían acceso entonces, no los pequeños. Bueno, no tanto. Viera que quienes más aseguran, según pudimos identificar, son medianos en este momento y están en la península de Nicoya, básicamente. Los grandes
por ejemplo, lo que más se asegura es arroz, y los grandes pues no tienen o tienen poco riesgo porque tienen riego y entonces no tienen necesidad de estar asegurando. Hemos buscado posibilidades para que haya un incentivo, un subsidio a ese seguro agropecuario. Este fue un proyecto que presentó precisamente la Unidad Social Cristiana. Hemos venido trabajando el proyecto. Hace poco escuchamos al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros. La idea sería crear un fondo con ciertos dineros que están ahí, pues, que se podrían disponer para que el agricultor tenga acceso a un seguro de cosechas a un precio más razonable, un precio pues más competitivo, que realmente sea un incentivo para poder asegurar la cosecha. Podría ser, don Gerardo, una salida interesante a los problemas que tienen cada año los agricultores, ya sea por la roya, por los efectos de la naturaleza, etcétera, que a veces el gobierno tiene que salir en defensa. Claro, es uno de las tantas soluciones. El sector agropecuario tiene muchos problemas. El tema de financiamiento, bueno, ya usted vio que con el tema de la reforma Banca para el Desarrollo se ayuda bastante, sobre todo a los pequeños y medianos. Viene el tema de seguro, que es el que estamos trabajando. El tema de seguridad jurídica, hay muchos terrenos que no están titulados y entonces el agricultor no tiene un título de propiedad para ir al banco. Es decir, el tema de comercialización es un tema importante y de nada sirve que un agricultor produzca y lo haga bien si después no tiene a quién venderle su cosecha. Son temas que se están trabajando y que se están valorando en los diferentes equipos de trabajo. Hace poco hicimos una reunión con frijoleros. Recuerde usted que hace unos años hace unos meses hubo problemas muy serios con todo el tema de frijol. Estamos tratando de buscarle solución a pequeños, medianos y también a grandes que generan mano de obra y impulsan la economía. Nos hemos enfocado más en pequeños y medianos, pero no podemos dejar de lado ningún sector del sector agropecuario. Por cierto que también el proyecto de ferias del agricultor está pendiente, ¿verdad? Sí, está pendiente, si no me equivoco, déjeme ver, ya creo que lo habíamos votado, lo habíamos rechazado. Sí, porque entiendo que los agricultores no estaban como muy contentos sí, del cambio de la Junta, de la Administración. Había un sector, lo que pasa es que se involucraba más al gobierno y se sacaba un poco a los productores y entonces los productores se manifestaron en contra de ese proyecto. Si no me equivoco, ya habíamos tomado una decisión en ese sentido. Perfecto, don Gerardo, muchísimas gracias por su rendición de cuentas en calidad de presidente de la Comisión de Agricultura y también de proyectos que se presentan a la corriente legislativa. Nosotros vamos con tomas del plenario que ya dentro de muy poco reinicia la sesión. Muchas gracias y buenas tardes, don Gerardo. Vamos a ampliar por 3 minutos más el receso hasta las 15:33.